Y no menos importante, tenemos la presentación de Víctor Canto, quien es un gran amigo y bueno, viene de nuestras entrañas. Víctor ha desarrollado su carrera profesional en Estados Unidos y tiene una firma de consultoría económica, financiera, exitosa, además académico, y una persona que siempre viene por acá, tiene propiedades, tiene intereses, así que a Víctor no lo estoy... Víctor, por favor, Víctor Canto con todos sus conocimientos y experiencia en el mundo de las finanzas. Muchas gracias, Víctor. La botella de agua. Bueno, está bien. Gracias. Muy buenos días, buenas tardes. Yo estoy en tiempo de californiano, así que me excusan si. Pero quiero empezar diciendo una cosa. Ricardo López Murphy y yo tuvimos un profesor en común. Y cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral, él siempre me decía que la solución de los problemas económicos era bien sencillo una vez uno lo entendía. Y yo creo que eso pasa con la situación de aquí. El problema es relativamente sencillo, lo que hay que pasar mucho tiempo pensando para ver cómo uno plantea el problema, si lo entiende o no. Y yo he llegado a la conclusión de la mejor forma de explicarlo de la siguiente manera. Si uno tiene un burro con un álgana y le pone toda la carga en el álgana de un lado, ¿qué pasa? Se le va la carga al suelo. Pero si uno agarra la carga y le pone un poco del otro lado, ¿qué pasa? El burro puede cargar carga. Pero si la pone pareja, igual es la óptima. O sea, lo óptimo es la carga del burro, la misma cantidad de peso de cada lado. Pero no solo eso. Si uno le pone una carga liviana al burro, pues el burrito va con mucho entusiasmo y corre rápido, qué sé yo qué. ¿Qué pasa mientras uno le va aumentando la carga al burro? Lo se va poniendo más lento, porque es más pesada la carga. Y si le pone una carga súper pesada, uno va a matar al burro. Entonces el dueño del burro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Optimizar la carga para que al burro le dure mucho tiempo y le saque mucha rentabilidad. Lo mismo pasa con la economía, así es como lleva el problema. La carga es el gasto público. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Uno tiene que haber un debate sobre cuál es la carga del sector público en la economía nacional. Una vez que se determina el gasto público, entonces uno dice cuánto es sabe la cantidad de recursos que hay que recaudar para poder financiar el sector público. Y una vez que está eso, la siguiente pregunta es ¿cuál es la manera más eficiente de recaudarlo? Perdón, yo pienso que la manera más eficiente de recaudarlo es a través de un flat tax. Sí, así es como llegó el problema. Ahora, antes de llegar un poquito más, a mí me pidieron que hablara sobre la experiencia en ciertos países y eso. Yo quiero hablar sobre qué pasa si uno no resuelve el problema. Vamos a utilizar el ejemplo de Grecia. Antes de la crisis, Grecia tenía, el gasto público en Grecia era 55% del Producto Bruto. Más o menos. Yo hablo a veces mentira y exagero un poquito, pero a mí me gusta redondear, pero es más o menos 55. La deuda pública era aproximadamente de 130 a 150 del Producto Bruto. Entonces vamos a hacer un plan sencillo. Vamos a suponer que Grecia quiera pagar su deuda y resuelva el problema en 10 años. Son 15 puntos, el 15% del Producto Bruto hay que utilizarlo para pagar la deuda, si no contamos intereses ni nada de eso. Entonces 15 más 55, en mi cálculo me da 70. Imagínense ustedes un gobierno que para resolver el déficit y el problema fiscal que tiene que recaudar y captar 70% de los recursos de la economía y dejarle a la gente que trabaja el 30%. ¿Cuánta gente de ustedes creen que van a trabajar? ¿Y cuántos se van a quedar en Grecia? Entonces lo que uno ve en ese problema, el problema de Grecia no tiene la solución que le están dando a la gente, porque es imposible
que Grecia pueda subir los impuestos lo suficientemente para resolver el problema de ellos. Entonces, usted va a tener que hacer una de dos opciones: el default en la deuda, que probablemente viene, o reducir el gasto. La solución mía es bien sencilla. Yo estaba haciendo un estudio en Grecia. Ustedes saben, el sector público de transporte en Grecia, ¿qué por ciento de sus costos recauda como ingreso? ¿Alguien está? El 25%. Lo único que tiene que hacer es decirle a los empleados públicos de transporte: eso de ustedes, resuélvanselo. O sea, es una forma de privatizarlo. Pero el problema que estoy hablando, Grecia tiene un problema que no lo puede resolver si no es una reforma total, y la única solución viable en el largo plazo para mí es la reducción del gasto público. O sea, eso es, y va a ser un cambio dramático, y eso es lo que yo pienso que si uno se descuida, aquí puede suceder. Ahora uno se pregunta, Grecia, vamos a suponer el problema de la deuda pública y eso. Uno dice, ¿cómo uno sabe que un país está en deuda, que tiene problemas? Bueno, uno piensa en un país que es 3 veces mayor que otro, debe tener probablemente 3 veces la capacidad de pago. Por eso los economistas miden la deuda pública en proporción al Producto Bruto. Entonces, ¿cómo uno sabe si un país se está deteriorando o no? Obviamente, cuando hay un déficit fiscal, ¿qué resulta? Cuando hay un déficit fiscal hay que financiarlo ¿cómo? Cogiendo prestado, ya sea ampliamente bien definido prestado. Entonces, el déficit es el incremento de la deuda. Entonces, ¿cómo uno sabe si el incremento de la deuda va a tener problema o no? Porque obviamente si la economía está creciendo, no hay problema. Puede ser que la proporción de deuda a economía vaya disminuyéndose. Entonces, esto es aritmética, no nada científico, ni de teoría económica, ni nada. La aritmética es el déficit dividido por el Producto Bruto. Le da un número a uno. Si ese número es mayor que la tasa de crecimiento del Producto Bruto, la proporción de deuda a Producto Bruto va a aumentar. Si es menor, va a disminuir. Para mí ese es el indicador clave de si la cosa está deteriorando o no. Vamos a poner un ejemplo y dar ciertas ideas. En Estados Unidos, durante la crisis, el déficit obviamente aumentó, ¿qué? 10% del Producto Bruto. Y ustedes ven qué ha pasado con la deuda norteamericana. El crecimiento le fue al suelo. Entonces, ¿qué pasa? El déficit de proporción del producto aumentó dramáticamente, y en la medida que la que ha pasado con la deuda pública norteamericana está aumentando dramáticamente. O sea, eso es aritmética, no tiene nada que ver con teoría económica ni nada. Esos son los números y ese es un indicador perfecto. Entonces yo empecé a mirar eso y le da a uno la forma de resolver el problema. ¿Cuáles son las formas de resolver el problema? Mejorar el déficit o mejorar el crecimiento. Y el déficit puede mejorar de qué? O reduce el gasto o aumenta los impuestos. Eso es la única opción que hay, o combinación de las tres. Entonces yo estoy mirando empíricamente, voy a decir, bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa en Europa. Si ustedes ven Europa tiene la participación del sector público en el Producto Bruto, el gasto público en proporción al Producto Bruto es mucho más alto que el de Estados Unidos. Entonces, bueno, ok, tiene mucho más alto. Eso quiere decir que tiene más requerimientos de económicos y más distorsiones, porque para poder financiar ese gasto público tan fuerte, pues tiene que grabar impuestos. ¿Qué resulta? Cuando uno mira Europa, el crecimiento de Europa ha sido mucho más lento, en los últimos, de la Segunda Guerra para acá, más lento que el de los Estados Unidos. Entonces, si volvemos a la formulita que yo le dije, Europa siempre ha tenido, antes de la crisis, un déficit mayor que el de Estados Unidos, un crecimiento más lento. Entonces Europa tiene la tendencia a que la deuda pública aumente mucho más rápida que la de los norteamericanos. Y con razón. Entonces, una conclusión, ahora ya estoy empezando a sacar mi sesgo político y económico. Entonces la conclusión que yo llego es, dado mi bias, que yo no me Trump prior, de que el gasto público implica distorsión en la economía que reduce el crecimiento económico, que aumenta la posibilidad de crisis. Es una conclusión que yo llego. Entonces, bueno, ¿eso tiene sentido o no? Vamos a ver. Entonces yo miro la evidencia empírica y agarro la data de la OECD y miro todos los países que son miembros de la OCDE año por año
y aplico mi formulita otra vez del déficit en proporción al Producto Bruto y el exceso de crecimiento. Entonces uno dice, ¿qué pasa cuando el déficit crece más rápido que la economía o cuando crece más bajo? Resulta que todos los tiempos en que ha habido superávit fiscal en todos los países son áreas, los periodos donde hay un crecimiento rápido, en la época de finales de los 80 y al principio de los 90. Entonces, la conclusión que uno llega es que el crecimiento económico resuelve muchos problemas. Y es extraordinariamente sencillo el argumento por qué. Porque nosotros tenemos un sistema de impuestos progresivo, y cuando hay un crecimiento económico, ¿qué pasa? Empuja a la gente a los, ¿cómo se dice?, a los brackets más altos, y el rendimiento, el crecimiento de las recaudaciones es mucho más rápido que el del Producto Bruto. Entonces, aumentan las recaudaciones, hay menos, y como tenemos una gran influencia keynesiana, que yo no soy, pero no importa. Entonces, como los keynesianos entonces dicen, bueno, no hay necesidad de hacer gasto público en ayuda de estimular la economía, etcétera, etcétera. Entonces, el gasto público tiene tendencia a disminuir, lo que tiende a aumentar, ¿qué? Aumentar el presupuesto, perdón, el superávit, con el crecimiento económico. Pero la conclusión que yo llego es que lo que hay que tratar es crecimiento económico otra vez. Entonces, cuando uno mira eso, ¿cómo uno lo lograría? Hay problemas políticos que son bien fundamentales, porque lo que uno está hablando es una reforma, y donde hay una reforma estructural que hay que reducir el gasto público, hay problemas de transición. Y cuando uno tiene el problema de transición, obviamente, cuando uno tiene un periodo presidencial de 4 años, que probablemente si no hay reelección no quiere que las cosas malas pasen bajo su periodo. Bueno, mi solución es bien sencilla y se ha aplicado, eso no es una fórmula nueva. Lo que pasa es que yo viví parte de eso. Si el gobierno dice lo siguiente, vamos a mantener el gasto público per cápita en términos reales, a mantenerlo constante. Cuando usted mantiene el gasto público per cápita en términos reales constante, ¿qué quiere decir? Usted puede seguir ofreciendo los servicios públicos que le mantenía al pueblo en general y decirle, usted no va a estar peor que antes, no va a estar mejor, va a estar igual que antes, y yo le garantizo que usted va a seguir recibiendo lo que siempre ha recibido. O sea, ahí no hay recorte individual, lo que hay es un recorte global. Entonces yo digo, ¿y por qué eso es tan importante? Es sumamente importante, sobre todo a ustedes los que trabajan en la banca. Les voy a decir por qué. Porque cuando hay un crecimiento económico real, el gasto público aumenta en la inflación y el crecimiento de población, pero las recaudaciones aumentan por el producto total. Entonces el gobierno va a tener un excedente, un superávit, que es equivalente al crecimiento real de la economía. Entonces vamos a suponer que el incremento real per cápita, después que uno ajuste todo eso, sea un 3%. Entonces ahí vamos a ver, ustedes como todo lo que son, aquí cuánta gente estudió finanzas y todo el mundo sabe de interés compuesto. Entonces este es un momento que el interés compuesto trabaja a favor de ustedes. Les doy un ejemplo, si usted debe $100 y tiene el 3%, se gana 3, lo paga, ahora nada más debe 97, pero el año que viene vuelve y se gana $3 otra vez. Los $3 es más de 3% del 97. O sea, el compounding, el interés compuesto, hace que la deuda se pague súper rápidamente. Y eso es exactamente lo que pasó en Canadá y en Estados Unidos. En Estados Unidos, durante las reformas fiscales de Reagan, estamos hablando en parte aquí, que yo estuve más o menos cerca de ella, se utilizó al final el Grant-Rodman-Hollins Amendment. Y Grant-Rodman-Hollins exactamente hizo eso. Y cuando se implementó el Grant-Rodman-Hollins en el 86, por ahí el déficit fiscal cayó dramáticamente porque se redujo el gasto público de una manera extraordinaria. Los críticos hablan de que Reagan dejó un déficit extraordinario, eso no es verdad. Cuando ustedes buscan los números, primero el déficit estaba reduciendo, el déficit consolidado de Estados Unidos era menos de, yo creo como un 0,5% menos. El que dejó un déficit alto fue George Bush.
que fueron 300 y pico millones. Y lo dejó el déficit alto porque él subió los impuestos y él no siguió la política que tenía anteriormente. Y hubo la guerra, son otras razones. Pero Reagan, lo del Reagan, los datos de Reagan no es verdad lo que dicen la gente sobre respecto a los déficits fiscales. Pero aún así eso no importa. El punto fundamental de Reagan fue que limitó el incremento del gasto público, bajó los impuestos de una manera dramática. Déjeme decirle cómo, y es el poder de los incentivos extraordinarios. Antes de que Reagan fuera presidente, la tasa marginal, el tope, en Estados Unidos era un 70%. O sea que si usted se ganaba $1, le quedaban 30 centavos. Sin contar los impuestos estatales y federales, nada de eso. Después que Reagan sale electo la primera vez, lo bajan al 50%. Entonces, lo que pasa es que la gente que analiza los impuestos tiene el error de fijarse en la tasa. No es eso. Lo que hay que, como dicen los americanos, que hay que el keep rate. Lo que es importante es lo que usted se queda. Después que Reagan bajó al 50%, ¿qué quiere decir eso? De cada dólar le quedan, ¿qué? 50 centavos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó? Que Reagan, al bajar los impuestos de 70 a 50, aumentó los incentivos en un 66%. Porque antes le quedaba 30 centavos, ahora le quedan 50. Y cuando aumentó los incentivos un 66%, ¿qué pasa con todas las empresas? Empezaron a capitalizarla más alta, por lo menos un 66%, porque todo el que ganaba dinero, aunque no cambiara nada, después de libre de impuestos, recibía ahora 66% más. O sea, el valor del mercado subió. Entonces, los incentivos, cuando sube el valor de la capitalización, ¿qué pasa? Los extranjeros ven que en Estados Unidos los retornos netos después de impuestos han aumentado, viene el flujo de capital, aumenta el empleo, y Reagan durante la economía norteamericana en 1984, que son casi un 10% del primer quarter, 7% el año entero, con un crecimiento extraordinario, cayó el desempleo, el déficit empezó a bajar, y todo eso lo hizo cuando puso en jaque a los rusos. Los rusos no pudieron competir con Estados Unidos, le metió una carrera armamentista y lo quebró. O sea que el beneficiario de eso fue nada más que nada menos que el presidente Clinton. Lo que ustedes vieron en la convención demócrata, donde él hablaba de todos los grandes logros de él, lo que nadie dice es que los primeros 2 años de Clinton, la economía no le fue bien. Cuando eso era que estaba Hillary Care, que fue cuando los republicanos cogieron el Congreso en el 94, que el mercado subió, que la economía subió, y que el presidente Clinton bajó los impuestos a la ganancia de capital. Y en ese periodo fue que resurgió la economía norteamericana y el gasto público en doméstico aumentó o no bajó. Clinton consiguió un superávit porque las recaudaciones debido al crecimiento aumentaron 2 puntos de proporción al Producto Bruto, y él bajó en 5% el gasto público cuando redujo los gastos armamenticios, porque no había nadie que haya que ganar dinero, porque los soviéticos estaban quebrados. El punto que estoy hablando aquí es que Estados Unidos con Reagan, con Clinton, ¿qué hicieron? Redujeron el gasto público, hubo crecimiento económico y se recuperó la economía. Canadá limitó el gasto público en los 90 y pico. La deuda pública, que la tenían como en casi 60% del Producto Bruto, la bajaron a 20% en 5 años, con un crecimiento extraordinario, limitando el gasto público, reduciendo impuestos y creciendo la economía. Ahora, uno dice, bueno, eso son economías desarrolladas, eso no se aplica aquí, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Bueno, vamos a ver qué pasó con los nuevos europeos. Polonia, Latvia y toda esa gente no tienen el sistema legal que nosotros teníamos. ¿Qué hicieron ellos? Quizá era porque como tuvieron tanto tiempo bajo el yugo de los rusos, entonces vamos a hacer todo lo contrario a lo que hacían esta gente. Ellos fueron todos a flat tax y el tipo de cambio fijo, pero también tuvieron el incentivo. ¿Cuál era el incentivo de ellos? Que todos esos países querían ser parte de la Unión Económica Europea. Y para ser parte de la Unión Económica Europea tenía que cumplir con ciertos requisitos económicos, que era reducir el déficit a menos del 3%,
etcétera, etcétera. Y aparte, como querían ser parte del euro, no lo podían seguir directamente, pero muchos de ellos fijaron su moneda. Entonces, al fijar la moneda con el euro, básicamente eliminaron la independencia monetaria y se supeditaron, real y efectivamente, el Banco Central Europeo fue el Banco Central de ellos. Entonces, ¿qué pasó con todos esos países? Tuvieron éxito extraordinario. La economía surgió. Entonces, ¿cuáles son los países europeos que no han funcionado? Porque hicieron trampa. Porque ahora se ha descubierto, por ejemplo, que Grecia, cuando los problemas de ascensión al euro, que ellos manipularon los libros, que el déficit era mucho mayor de lo que ellos tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Que esa es la preocupación que mucha gente tiene respecto aquí. Yo no sé cuáles son los números, lo que yo le dije ayer. Yo fui al website del Banco Central y todavía los números de hace 5 años son preliminares. Eso le lleva a uno a preocuparse sobre la calidad de los datos. Pero cuando uno mira ese tipo de Grecia, ¿verdad?, funcionó porque no hicieron las reformas que tenían que hacer. Si uno mira la evidencia empírica, yo creo es que bajar los impuestos estimula la economía, hay que limitar el gasto público y ese es el debate que tiene que ser. No va a ser factible aquí, por ejemplo, solamente hablar de una reforma fiscal, simple y llanamente, porque para hablar de una reforma fiscal, primero hay que determinar cuáles son los requisitos del gobierno, qué cantidad de dinero tiene que recaudarse. Usted tiene que tener un debate sobre cuál es el tamaño óptimo del gobierno, cuáles son las funciones de un gobierno. Yo personalmente pienso que yo sé mejor cómo gastar mi dinero que el gobierno me lo gaste. O sea, mi opinión es que mientras más pequeño sea el gobierno, mejor está uno, menos desincentivo hay en la economía y más crecimiento hay en la economía mundial. O sea, esa es básicamente la experiencia que yo conozco, inclusive en Latinoamérica. Uno va a Chile, ya me había hablado. El programa de chileno no lo usé porque aquí tiene connotaciones políticas, de yo soy Chicago Boy, de que Pinochet, etcétera, etcétera, pero no importa. El problema es que funcionó. Por lo menos en Chile se llegó a una transición de un gobierno militar a una democracia plena, que la tienen, que no la tenemos nosotros. O sea que uno no puede ver dónde uno empieza, sino hay que ver dónde uno termina. Y la preocupación mía de este gobierno ahora es que tiene una gran oportunidad, pero yo pienso que el gasto público se le puede disparar si siguen con los programas económicos proyectando lo que se está comentando. Lo importante aquí es, como dije, es muy difícil recortar el gasto público. Lo que tiene que hacer es congelarlo. Y yo siempre lo he dicho, el mejor gobierno que ha tenido este país fueron los primeros 6 años de Balaguer. ¿Por qué? Porque era el plan de austeridad. Lo que se recuerda, el plan de austeridad, como había austeridad, Balaguer no autorizó nada. Entonces la única forma, lo que estaba hablando Ricardo, al no haber un sector público tímido que no hacía nada, el sector privado llenó el espacio. Y hubo un crecimiento extraordinario de 10%, casi por 5 o 6 años. Y eso fue antes de que subieran los precios del azúcar. Creo que el precio del azúcar fue la perdición de aquí, porque ahí fue que se dañó el gobierno de Balaguer. Porque yo dije, cuando subieron los precios del azúcar en el 72, pues yo recuerdo bien de eso, fue que se empezaron las bodegas populares, ahí fue el desastre del CEA. Porque ya el CEA dejó de ser una empresa de ganancia y de contribución de recursos al gobierno central a un instrumento de favoritismo y lo que ustedes la quieren llamar. El punto es que no existe CEA. Y esa es otra evidencia. El gobierno es muy mal administrador. Si el gobierno no puede funcionar, quiebra el CEA. ¿Por qué van a pensar ustedes que el gobierno puede manejar bien un hospital público o una escuela pública? Una cosa, un gobierno, un negocio que es rentable, donde uno ve los números, cuando ve la ganancia y puede medirlo todo, y lo quiebran. Los que son viejos, ¿qué pasó? El Atlas, ¿no era? La ferretería RIT, todas las empresas que heredaron de Trujillo, ¿dónde están? No queda, Pido, que es la única que queda, yo creo. Ya no existe tampoco. Bueno, no queda nada. Si Trujillo revive, se muere otra vez. Después, ¿qué pasa con todas mis cosas?
Correcto. O sea, el gobierno, entonces lo que hay que sacar al gobierno de administrar todo eso. No pueden emplear el sector público, lo que hay que hacer es reducirlo. Y con eso ya yo... yo quiero dejar tiempo para preguntas, y yo siempre he dicho a la gente que, como me dicen los americanos, dicen, I'm often wrong but never in doubt. Así que, como...